Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema de la ejecución forzosa contemplada en nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. El objetivo de estudiar este tema es que el estudiante pueda identificar los diferentes tipos de ejecución, ¿verdad? Que contempla nuestro Código Procesal Civil nicaragüense, aplicando este conocimiento al caso concreto. Vamos a hacer una pequeña introducción. Existen dos clases de cumplimiento de las obligaciones. Por un lado, el posible cumplimiento voluntario, que consistiría en aquel supuesto que el que está obligado voluntaria y espontáneamente realiza la prestación prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. Este cumplimiento no es propiamente jurisdiccional, ya que no interviene en ningún momento la actividad del órgano jurisdiccional, ¿verdad? Por otro lado está el cumplimiento forzoso o ejecución forzosa, a diferencia de la anterior, que es voluntaria. Se da en aquel supuesto en el cual el obligado se niega a no cumplir voluntariamente la prestación, de modo que el que resulta beneficiado por la resolución, ¿verdad? En este caso sería el acreedor de la prestación, se ve obligado a acudir al órgano jurisdiccional, es decir, ir ante un juez para que actúe coactivamente realizando los requerimientos necesarios e incluso si es preciso empleando el auxilio de la fuerza pública. Vamos a hablar sobre el concepto. Entonces, el concepto, que el educando identifique los diferentes procesos. Entonces, podemos definir la ejecución forzosa como aquel procedimiento mediante el cual los órganos jurisdiccionales y a través de medios coercitivos pretenden la ejecución obligada de los derechos subjetivos privados a una prestación. Esa sería la definición de lo que nosotros entendemos por ejecución forzosa. Vamos a hablar sobre los principios que rigen la ejecución forzosa. El primer principio, tenemos tres principios. El primero es la dualidad de parte. Esto significa que en esta llamada fase declarativa del proceso es necesario que existan dos partes, una denominada ejecutante y el otro ejecutado, independientemente de la cantidad de personas que las integren. El ejecutante es aquella parte beneficiada por la ejecución que la solicita, ejecutado el obligado a realizar la prestación. El segundo principio nos habla sobre la instancia de parte, es decir, que solo procede la ejecución forzosa si media petición de parte interesada. A efectos prácticos es muy importante porque la ejecución automática de oficio únicamente ocurre en el proceso penal, pero no en el proceso. Y como tercer principio tenemos, mediante la ejecución forzosa se consagra el derecho de tutela judicial efectiva. Es decir, de nada sirve la sentencia si después no se ejecuta su contenido. Se manifiesta no solo en juzgar, sino también en la total ejecución del contenido dispositivo de la sentencia. Vamos a hablar un poco sobre la naturaleza jurídica. La ejecución forzosa es una actividad fundamentalmente jurisdiccional, en atención al mandato constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado y la obligatoriedad del cumplimiento de las resoluciones judiciales. Implica entonces dar garantía de cumplimiento al derecho de la ejecución para hacer cumplir el contenido de los títulos judiciales y los no judiciales. Dentro de las características de esta ejecución forzosa tenemos que es una actividad jurisdiccional, ¿verdad? Es un medio sustantivo del incumplimiento y con la actividad ejecutoria se pretende otorgar la tutela demandada por el ejecutante. Estamos hablando de la...
La ejecución forzosa en el Código Procesal Civil nicaragüense dispone, en su artículo 595 nos habla sobre la naturaleza y principios y nos dice que la ejecución como una actividad jurisdiccional, dice que son las facultades jurisdiccionales de juzgar, ejecutar los juzgados corresponden exclusivamente ¿quién? Al Poder Judicial, artículo 156 de nuestra Constitución Política. El artículo 596 establece obligatorio cumplimiento o ejecución. Esto significa que los fallos y resoluciones de los juzgados y tribunales son de ineludible cumplimiento. También está contemplado en el artículo 167 de la Constitución Política. El artículo 597 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense nos habla sobre el derecho a la ejecución forzosa. Entonces dice así, quien hubiera obtenido una ejecutoria a su favor, o sea, titular de un derecho u obligación incumplida en virtud de título de ejecución no judicial, podrá solicitar su cumplimiento forzoso, de conformidad con lo que establece este libro para cada título. Esto también lo contempla el artículo 30 de la Constitución Política. El artículo 598 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense completa, dice satisfacción de la parte ejecutante. La ejecución forzosa tendrá la finalidad de hacer cumplir el contenido de un título y dotar de efectividad la tutela judicial otorgada. Aquella se llevará a efecto en los mismos términos que figura en el título. Artículo 34 de la Constitución Política. La parte ejecutante tendrá derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios sufridos por incumplimiento, dolo, negligencia o morosidad de la parte ejecutada, así como por cualquier contravención al contenido de la obligación que se ejecute. Solo se pondrá fin a la ejecución cuando haya quedado completamente satisfecho el derecho de la parte ejecutante. El artículo 599 nos habla sobre los límites de la actividad de ejecución. El contenido del título de ejecución determina los límites de la actividad ejecutiva, ¿verdad? Serán nulos los actos entonces de ejecución que se extiendan a cuestiones no resueltas en el proceso en que se constituyó el título o que contradigan su contenido. La nulidad se hará valer mediante los recursos de reposición y apelación. Es decir, si usted está ejecutando un monto determinado o un bien determinado, no se va a extender, ¿verdad?, hacia otras cuestiones no resueltas. ¿Qué nos dice Manresa y Navarro acerca del proceso ejecutivo? Ellos dicen que entiéndese por juicio ejecutivo el procedimiento que se emplea a instancia de un acreedor contra su deudor moroso para exigirle breve y sumariamente el pago de la cantidad líquida que le debe de plazo vencido y en virtud de documento indubitado. Requisitos para la procedencia del juicio ejecutivo. 1. Tiene que haber un deudor cierto, un acreedor cierto, una deuda cierta, líquida y exigible. Tiene que estar en mora el deudor y tiene que existir un documento indubitado o título ejecutivo. Un título ejecutivo, entonces, es aquel documento al cual la ley le atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de una obligación que consta en él. Aquel documento que hace plena prueba del crédito o obligación reclamada para fines de la ejecución. El título es una declaración contractual o autoritaria que consta siempre por escrito y que da cuenta de la existencia de la obligación de manera fehaciente. Vamos a definir lo que es un título ejecutivo entonces. Por lo general, en los diversos ordenamientos jurídicos, solo la ley puede crear títulos ejecutivos.
Las partes no pueden crearlos, pues ellos no miran solo al interés particular de los contratantes, sino que también hay un interés público comprometido, lo que se constata al reservar el procedimiento ejecutivo a aquellas obligaciones que de existencia y exigibilidad se hayan reconocido y declarado por algún medio legal. Entonces, son títulos judiciales de ejecución. Vamos a ver. 1. Las ejecutorias de sentencia de condena firme. Las ejecutorias de los autos que conforme el código u otras leyes llevan aparejada ejecución. Las ejecutorias de las sentencias de homologación, de transacción y acuerdos durante el proceso conforme lo dispuesto en este código. Son títulos no judiciales de ejecución. Las escrituras públicas, con tal que sea el primer testimonio y las segundas y terceras copias del testimonio emitido con autorización judicial conforme a la ley del notariado y con conocimiento de las partes a quienes perjudique. Y el documento auténtico emitido por funcionarios o empleados públicos competentes con las solemnidades requeridas de la ley. Esos son títulos no. Los títulos, valores y demás documentos mercantiles que, habiendo llenado los requisitos establecidos por la ley, se les confiera fuerza ejecutiva. También los laudos arbitrales, transacciones y acuerdos que están suscritos entre las partes, originados por cualquiera de las formas alternas de su resolución de conflicto, y en general los documentos que por disposición de la ley tengan reconocida fuerza ejecutiva. Los títulos no ejecutables, de acuerdo a nuestro artículo 1, dice de que son las sentencias declarativas y las constitutivas. Estas no serán objeto de ejecución forzosa cuando por su contenido lo requieran. Serán inscritas o anotadas en los registros públicos correspondientes. No obstante lo anterior, podrá solicitarse la ejecución forzosa de los pronunciamientos de condena contenidos en sentencias declarativas o constitutivas. El artículo 602 nos habla de las partes y sujetos de la ejecución. ¿Quiénes son partes entonces en la ejecución forzosa? Pues será el solicitante de la misma y la persona contra la que se ordena que se abra, que habrá de ser quien figura el título como obligado en su cumplimiento. También serán parte en la ejecución forzosa las asociaciones de personas consumidoras, usuarias legalmente constituidas, así como los pueblos originarios afrodescendientes y comunidades étnicas. Podrá despacharse ejecución entonces contra las siguientes personas, consideradas como parte ejecutada, aunque no figuran en el título de ejecución. Esto es importante. Quienes son responsables personalmente del cumplimiento de la obligación por una disposición legal o contractual, en este caso acreditado en forma cierta, y quienes sean titulares de bienes que estén especialmente afectados en la ejecución de que se trata, ya sea en virtud de acción legal o contractual acreditada en forma indubitada. Estas personas intervienen exclusivamente en relación al bien de que se trata. Para intervenir, vamos a hablar sobre la intervención de los terceros. Para intervenir en la ejecución, quien sin ser parte ejecutante o ejecutada, según este código, resulta afectado, resulte afectado en sus bienes o derechos por el título de ejecución o por los actos de ejecución. Esta intervención será para la defensa de sus derechos e intereses, quedando sujeto a las obligaciones y cargas que establece respectivamente el ordenamiento. Vamos a ver los tipos de ejecución de acuerdo a nuestro artículo 606 del PCN. Los tipos de ejecución que regula nuestro código son la ejecución dineraria, la ejecución hipotecaria, prendaria y la ejecución de hacer, no hacer y de dar. En la primera, estamos hablando de que aquí se reclaman cantidades de dinero. En la segunda, cuando se persigue la realización o venta del inmueble o muebles para el pago del crédito
garantizado ya sea con una hipoteca o con una prenda. Y en el tercer caso estamos hablando cuando se exige el cumplimiento de una obligación específica que puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. El artículo 607 nos habla de la acumulación de ejecuciones. Entonces, a instancia de la acreedora o acreedor ejecutante o de oficio, la autoridad judicial podrá acordar por economía procesal la acumulación de los procesos de ejecución pendientes entre el mismo acreedor y ejecutante. Podrá acordar entonces por economía procesal que se acumulen los procesos de ejecución pendientes tanto entre el acreedor ejecutante y el mismo deudor ejecutado, cuando los procesos de ejecución se tramiten ante el mismo juzgado. Cuando en el mismo juzgado se estén tramitando varios procesos de ejecución entre diferentes acreedores ejecutantes contra el mismo ejecutado, podrán acumularse a instancia de cualquiera de los ejecutantes, si la autoridad judicial competente en el proceso más antiguo lo considera conveniente para la satisfacción de todos los acreedores ejecutantes. Vamos a hablar un poco acerca de las costas. Las costas originadas por la ejecución deberán ser pagadas por la parte ejecutada, pero serán adelantadas por el ejecutante sin perjuicio de proceder judicialmente a la liquidación definitiva al cerrarse la ejecución. El pago de costas y gastos sobre actuaciones solicitadas directamente por el ejecutado o por un tercero interviniente en defensa de sus intereses serán asumidos por esto. La regla general de la suspensión de la ejecución y también las excepciones. Solo procederá la suspensión de la ejecución cuando así lo soliciten las partes personadas o cuando lo ordene expresamente la ley. La suspensión se decretará mediante un auto y mientras dure se mantendrán las medidas necesarias para garantizar las actuaciones ejecutivas dictadas y se cumplirán las medidas ejecutivas adoptadas antes de decretarse la suspensión de la ejecución. Disposiciones comunes. El artículo 611 nos habla sobre las disposiciones comunes contenidas en este título 1 y 2 del libro sexto. Dice que son comunes a la ejecución de títulos judiciales y no judiciales, salvo las especialidades para cada tipo de ejecución. En esta diapositiva yo les muestro el procedimiento, un flujograma de lo que es el procedimiento de la ejecución forzosa y vemos que se entabla la demanda, se decreta el auto de admisión y se despacha la ejecución, se hace el mandamiento de requerimiento, ¿verdad? Y también se requiere se hacen actuaciones ejecutivas como el embargo o también se procede al pago o la parte ejecutada se opone, ¿verdad? Y después vemos audiencia y resolución si se opone, porque recuerden que después de la oposición, entonces vamos a la audiencia y a la resolución. Determinación de los bienes, vamos a ver qué bienes son los que van a ser embargados, subastados para el pago. Y luego vemos también las tercerías de dominio, ¿verdad? Quienes pueden tener ese derecho de oponerse como tercería de dominio, preferencia en juicio declarativo, ¿verdad? La ejecución de títulos judiciales. ¿Ah? ¿Quiénes son competentes para conocer de esta ejecución forzosa? Serán competentes para conocer de la ejecución forzosa de la sentencia firme de condena y de los autos que legalmente tengan la consideración de título de ejecución la autoridad judicial que los dictó en primera instancia o quien tenga competencia objetiva y territorial conforme lo dispuesto en este código. A estos efectos, la autoridad judicial que haya dictado ejecutoria en apelación o casación va a devolver el asunto a la autoridad judicial competente con la ejecutoria y constancia de las notificaciones dentro de los 3 días siguientes a la notificación. En caso de acuerdo o transacción dentro del proceso,
será competente para su ejecución la autoridad judicial de primera instancia, ¿verdad? Estamos hablando de que hay un acuerdo o transacción dentro del proceso. Entonces, ¿quién va a ser competente para su ejecución? La autoridad judicial de primera instancia. Si se hubiere producido en segunda instancia, se devolverán las diligencias con la ejecutoria respectiva entre los 3 días siguientes a la notificación. Vamos a ver el procedimiento para la ejecución forzosa. El artículo 613 nos habla del plazo de espera en ejecución del título judicial. La autoridad judicial solo despachará ejecución de resolución judicial después de 20 días de notificada la resolución a la parte ejecutada. Se trata de conceder un plazo razonable para que el ejecutado cumpla con lo adeudado, sin distinguir si la obligación es dineraria o no. En el artículo 614 nos habla de la solicitud de la ejecución. La ejecución forzosa se inicia a instancia de parte ejecutante por medio de escrito denominado solicitud, que se redactará en forma de demanda y deberá cumplir además los siguientes requisitos. Primero, la identificación suficiente de la persona del ejecutante y de la persona ejecutada, ¿verdad? Y contra quienes pretendan seguir la ejecución. Segundo, hay que poner el lugar de notificación de las partes, la relación del título en que se funda, lo que se pretende obtener y las actuaciones ejecutivas que se están solicitando. Y como sexto, la designación de los bienes de la parte ejecutada, susceptibles de embargo, cuando la parte ejecutante desconozca los bienes de la parte ejecutada. Podrá solicitar la autoridad judicial que exija a ésta que presente una relación de sus bienes y derechos de los que sea titular, y también la solicitud de despachar ejecución. En caso de ejecución de dinero, además de cumplir los requisitos señalados anteriormente, se deberá indicar la cantidad total por la que se pretende la ejecución, conforme lo establecido en la sentencia condenatoria. El artículo 615 nos habla de los documentos que deben de acompañar a la solicitud. A la solicitud se deberá acompañar el original de la ejecutoria, cuya ejecución se pretenda, así como el documento que acredite la representación y cuantos documentos exige la ley, y los que la parte solicitante considere necesario para el adecuado desarrollo de la ejecución. Vamos a hablar sobre la admisión y despacho de la ejecución y recurso. La autoridad judicial dicta el auto despachando ejecución y libra el correspondiente mandamiento. Si estima que concurren los presupuestos procesales, si el título no presenta ninguna irregularidad y las actuaciones que se solicitan son conformes con el título, en caso contrario, mediante auto, el juez va a rechazar la solicitud de ejecución y el auto que despacha ejecución no admite recurso alguno. Pero si los defectos observados en la solicitud fueren subsanables, pues la autoridad judicial concederá un plazo de 5 días para que la parte ejecutante lo subsane. Subsanado estos defectos, entonces la autoridad judicial dicta el auto despachando la ejecución. En caso contrario, rechazará la solicitud de ejecución mediante un auto también. El auto que rechaza la ejecución puede ser apelable, es apelable, sin perjuicio que la parte ejecutante pueda hacer valer nuevamente su pretensión si fuere posible, conforme a derecho. El artículo 617 nos habla que el contenido del auto en que se despacha la ejecución, el auto en que se despacha esta ejecución debe de contener, bajo pena de nulidad absoluta, 1. La identificación de las personas ejecutantes y la del ejecutado, si fuera en forma solidaria o mancomunada, y cualquier otra precisión que respecto de las partes o del contenido de la ejecución sea procedente realizar, porque pueden ser varios los ejecutados. La orden de la persona deudora de pagar en el acto del requerimiento la cantidad por lo que se debe se despacha ejecución cuando se trata de una obligación dineraria. La orden de realizar las actuaciones judiciales ejecutivas que proceden, incluido, si fuere posible, el embargo de bienes concretos señalados por la parte ejecutante, así como oficiar el registro público correspondiente para que realice las anotaciones registrales, es decir, también se va a girar oficio
al registro para que se hagan las anotaciones correspondientes al margen de los bienes embargados. En caso de embargo, la orden de proceder al nombramiento de la persona depositaria y a la entrega de los bienes de la misma, previniéndole que no deberá firmar al pie del acta, y también la orden de prevenir expresamente a la parte ejecutada que tiene el plazo de 3 días contado a partir de la notificación del auto, ¿verdad?, en que se despacha ejecución. Tiene 3 días para formular la oposición ante la autoridad judicial que está conociendo el proceso de ejecución. El auto que despacha la ejecución produce dos efectos. Uno, inicia el proceso de ejecución, abriendo con ello cargas, posibilidades y expectativas inherentes. Cuando hablamos de cargas, podemos estar hablando de que esta carga recae sobre el patrimonio del ejecutado, en la medida necesaria de la responsabilidad que se le exige. La notificación o requerimiento de pago al ejecutado. Despachada la ejecución, deberá notificarse a la parte ejecutada y entregarle copia de la solicitud o copia de la demanda y sus anexos, ya se trata de la ejecución de título judicial o no judicial. Aquí se observa una de las particularidades que el libro sexto se establece según el tipo de ejecución. Pues en el caso de ejecución de título judicial se le llama solicitud al acto de iniciación del proceso. Y en el caso de ejecución del título no judicial se denomina demanda. En uno y otro caso se hará la prevención al ejecutado del plazo que tiene que para deducir oposición, ¿verdad? Esta es una de las novedades que contiene el código, la regulación, ya que actualmente no se permite la oposición, ¿verdad?, de ejecución de sentencia. El artículo 618 nos habla de la notificación al ejecutado. Despachada la ejecución, la autoridad judicial ejecutará, notificará a la parte ejecutada y entregará la copia de la solicitud y de los documentos, advirtiéndole en el acto de manera expresa el derecho que tiene a oponerse en el plazo establecido en el artículo anterior sobre el contenido del auto en que se despache ejecución ante la autoridad judicial que está conociendo el proceso de ejecución y procederá a realizar las actuaciones ejecutivas ordenadas. Tanto la notificación como las actuaciones ejecutivas ordenadas se documentarán mediante acta, la que deberá ser firmada por la autoridad judicial ejecutora, porque recuerden que tenemos un juez ejecutor. La parte ejecutada y la parte depositaria en su caso, la falta de firma de dicha acta por la parte ejecutada, estamos hablando del embargo, ¿verdad? Porque si vamos a ir a hacer un embargo ejecutivo, también tiene que firmar el depositario, o de la parte depositaria no invalidará el acta, ¿verdad? Dice, la falta de firma de dicha acta por la parte ejecutada o de la persona depositaria no invalida el acta, pero se dejará constancia de la razón por la cual no firma. Entonces, ¿qué actitud puede tomar el ejecutado? ¿Verdad? El ejecutado puede pagar u oponerse a la ejecución. Si la parte ejecutada en el acto de requerimiento efectuar el pago de la suma reclamada, se le extenderá un recibo y depositará la suma en su cuenta bancaria del actor o en su defecto en la cuenta de la corte, dando por terminado el asunto. Ahí concluye el caso. Pero si él presenta oposición, esta oposición puede ser de dos formas. Puede referirse de modo principal a la existencia misma del proceso de ejecución, en cuyo caso deberá fundamentar su oposición en los motivos de derecho procesal o de derecho material, según se trate de ejecución de título judicial y no judicial, o deducir su oposición en contra de actuaciones ejecutivas concretas que se hayan ordenado para dar efectividad a la ejecución. Él se opone y él tiene que probar la oposición, su postura, su fundamento legal, él tiene que demostrarlo. Luego tenemos el embargo. En cualquier caso, cuando el ejecutado requerido no pagare, se procede a la realización de las actuaciones ejecutivas ordenadas en su caso, que sería al embargo de bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad reclamada y las costas. Se aplica todas las regulaciones pertinentes al embargo establecidos en el libro 3 del Código sobre las medidas. La oposición a la ejecución
ejecución de los títulos judiciales, los motivos de oposición a la ejecución. Y hablábamos que él puede oponerse. ¿Y cómo se va a oponer? Pues él puede oponer excepciones procesales o materiales. Esto lo vamos a ver más claramente en la diapositiva 53, que dice que más adelante. Entonces nos dice, la oposición a la ejecución puede formularse mediante escrito, alegando alguno de los siguientes motivos. Uno de ellos sería la falta de competencia del juzgado ante el que se está instando la ejecución. O sea, el juzgado no es competente para realizar la ejecución. Otro motivo sería la falta de representación o legitimación de la parte ejecutante. No está legitimado el juez para hacer esa ejecución. La falta de requisitos legales exigidos en el título para llevar aparejada la ejecución. El pago, cumplimiento de extinción de la obligación justificado documentalmente. Es decir, tenés que presentar documento de que ya no debes. El exceso en lo pedido, la prescripción de la obligación en el caso de que haya prescrito la obligación, la transacción o acuerdo de las partes siempre que conste en documento público y la cosa juzgada, ¿verdad? Que pudiera ser que ya este caso fue visto en otro proceso. En esta diapositiva yo les trato de exponer cuáles son los motivos de oposición a la ejecución del título judicial. Y las razones de derecho procesal son la falta de competencia del juzgado, la falta de representación o legitimación del ejecutante, la falta de requisitos legales exigidos en el título, ¿verdad? Y las de razones de derecho material puede ser el pago, cumplimiento, extinción de la obligación, justificando documentalmente, ¿verdad?, esa oposición, exceso del no pedido, prescripción de la obligación, transacción o acuerdo de las partes. El artículo 620 nos habla sobre la sustanciación de la oposición. El escrito de oposición se presentará dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto de despacho de ejecución. Se sustanciará la oposición sin suspenderse las actuaciones de ejecución y de acuerdo a lo previsto en este código para los incidentes. ¿Qué significa? Que lo vas a promover como un incidente. Entonces te vas a ir a la reglamentación y a las disposiciones que regulan los incidentes. Audiencia en la oposición. Si se hubiera convocado en la audiencia y no acudiere la parte deudora, pues se tramitará la oposición y se continuará el proceso de ejecución. Pero si no comparece la parte ejecutante, la autoridad judicial resolverá sin oírle sobre la oposición. Compareciendo ambas partes, se desarrollará la audiencia con un arreglo a lo previsto en el código. El recurso contra la decisión sobre la oposición. La oposición se va a resolver mediante un auto, ya sea estimatoria o desestimatoria, que puede ser objeto de recurso de apelación. Cuando la autoridad judicial estime la oposición, ¿verdad?, y la parte ejecutante apele, esta podrá solicitar durante la sustanciación del recurso que se mantengan las medidas ejecutivas adoptadas en relación con el patrimonio de la parte ejecutada. La autoridad judicial lo acordará sin la parte ejecutante, ¿verdad? Presta caución suficiente para garantizar la indemnización. Cuando hablamos de caución suficiente, tiene que prestar fianza suficiente para garantizar la indemnización de daños y perjuicios que se causaren a la parte ejecutiva. Cuando la autoridad judicial estime la oposición, no hay apelación. Ordenará el levantamiento de todas las medidas adoptadas en relación con el patrimonio de la parte ejecutada, oficiando a las autoridades competentes para lo que corresponda y ordenará el archivo definitivo, ¿verdad?, de la diligencia. Cuando la autoridad judicial desestime la oposición, ordenará continuar con la ejecución, aunque la parte ejecutada apele. Muchas gracias, jóvenes. Hemos visto la primera parte de lo que es la ejecución forzosa. En el próximo tema miraremos las clases de ejecuciones forzosas. Muy buenos días. Muchas gracias.